a pedirle al Señor ser el que envíe hoy su buena palabra para poder ser edificado, para que venga ese rocío de la palabra sobre nuestra cabeza y venga el sustento también para cada uno de nosotros. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por el don de la vida, Señor, por estar en el templo, Señor. Hemos venido a alabar, hemos venido a adorar, hemos venido a ofrendar, Señor, pero también hemos venido a inquirir de la palabra, Padre. Hoy me pongo en tus manos para que sea, Señor, tu palabra la que venga a edificar, Señor. Pon guarda en mi boca, Señor, para que no sea palabra de hombre, no palabra humana, sino una palabra que venga de tu corazón, Señor. Esa palabra, Señor, como agua, como martillo, como fuego, Señor, como el alimento espiritual, como el maná del cielo, Señor. El alimento que tu rebaño necesita, Padre, por favor, que sean verdes pastos, Señor, para que ellos puedan hoy también recibir el alimento, Padre. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle esas palmas al Señor. Y vamos a ver la segunda parte del tema que empezamos a desarrollar el miércoles pasado, y siempre todo relacionado con el reino de Dios. Se recuerdan que pues por la misericordia de Dios ya casi también tal vez un mes y medio, 2 meses, que el Señor puso en mi corazón poder estar buscando revelación, pidiéndole al Señor la revelación del reino de Dios. Entonces hoy vamos a ver unos versículos para poder seguir aprendiendo qué es el reino de Dios. E iniciemos. Dice Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se recuerdan que el reino podemos verlo, podemos entrar y podemos heredar? Entonces, ¿dónde queremos nosotros estar? ¿En qué posición? ¿Solo verlo, entrar o heredar? Eso es muy importante. Entonces dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Y se recuerdan que vimos también esa parte de examinar en la Biblia, examinar en la palabra, donde aparece esa frase, ¿verdad? Señor, Señor. Porque según la Biblia, ese grupo que le dice Señor, Señor, ¿verdad? No van a entrar. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Porque hay un grupo que le dice Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pero en tu nombre profetizamos. ¿Será que ese grupo no va a entrar? ¿Qué grupo? ¿A qué grupo se estará refiriendo ahí? En el reino. Entonces dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, aquí veremos un extracto. ¿Quiénes van a entrar en el reino? Los que hacen la voluntad. Entonces vayamos a la Biblia. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad del Señor? Y entonces el Señor se presenta ante un grupo de teólogos, de los doctores en divinidad de aquel entonces, ¿verdad? De los teólogos, de los religiosos, de los fariseos, que querían ellos estar siempre confrontando a nuestro Señor Jesucristo, pero ¿a quién le querían enseñar ellos? Y entonces Él les empieza a hablar en parábolas y les deja ir esta parábola, ¿verdad? Y les, mire cómo inicia, ¿verdad? O sea, la forma en que la Biblia de las Américas nos lo pone. Pero ¿qué os parece? Imaginémonos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Delante de todos aquellos hombres que eran doctos en la ley. O sea, ellos conocían palabra, sabían palabra, porque eran fariseos. Y según la Biblia dice que ahí estaban los principales sacerdotes, los doctores de este tiempo, ¿verdad? Los teólogos, los religiosos. Dice que estaba, y entonces mire cómo les dice, cómo les entra. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y llegándose el primero le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él dijo, no quiero. Pero después vino el arrepentimiento a él.
O sea, el Señor, este hombre le estaba dando una indicación, ¿verdad? Figura de nuestro Señor, ¿verdad? De nuestro Padre. Le estaba diciendo, ve a trabajar a la viña. Pero él al principio no quería. Y así éramos muchos de nosotros, ¿verdad? O sea, el Señor nos estaba llamando. O sea, nos empezó a traer algunos con lazos de amor. Pero allá decidimos nosotros si veníamos o él usaba otros métodos, ¿verdad? Algunos tuvimos que pasar otros métodos para acercarnos al Señor, porque Él nos quería acá en la casa. Y quería también, no solo después de que vinieras a la casa, de que conocieras de Dios, pues a muchos de nosotros nos empezó a invitar a poder venir y servir en la viña del Señor, poder trabajar en la obra del Señor. Y cuando me refiero a servir, a trabajar, no me estoy refiriendo a tiempo completo, no, a servir acá en la casa. Porque la viña la podemos ver como la iglesia, pero también vamos a ver que es la casa de uno, el hogar de uno. Y respondiendo, él dijo, no quiero, pero después se arrepintió. Después arrepentido fue. Y llegándose al otro, le dijo lo mismo. Pero él respondió y dijo, yo sí iré, Señor. Y no fue. Entonces quiero que le haga una observación especial a donde dice, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. Eso es lo que quiero que podamos nosotros retener en este momento. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron el primero, el que había dicho no voy a ir, se arrepiente y va a trabajar. Él entonces hace la voluntad del Padre. El primero, Jesús les dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros. O sea, miren qué tremendo, porque aquí hay otro grupo, ¿verdad? Que va a entrar antes que ellos. O sea, no los está desechando, pero van a entrar antes. ¿Y no será que nosotros también, hermanos, tenemos la oportunidad? Porque aquí hay un grupo que están señalando recaudadores de impuestos y rameras, pero la Biblia dice que él eligió lo vil, lo menospreciado, lo que no era. ¿No será que nosotros que no teníamos oportunidad, que andábamos fuera de los pactos, porque cada uno de nosotros conoce pues su historia, ¿verdad? ¿De dónde nos sacó el Señor? Tenemos la oportunidad nosotros, tenemos la oportunidad, hemos creído al Señor, ha venido el arrepentimiento a nuestras vidas. Entonces ahora tiene que venir ese cambio a nuestras mentes. Esa palabra arrepentimiento es cambio de manera de pensar. O sea, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Es necesario para poder ir a trabajar a la viña del Señor. Entonces aquí tengo otros dos versículos. Porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado, un hombre dueño de casa, que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. O sea, les pongo base bíblica, otro versículo. El otro decía, hablaba de dos hijos, de un papá de dos hijos, y que a uno le da la instrucción para que vaya a trabajar a la viña. Aquí nos está dando otra parábola, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre dueño de casa, que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Entonces, ¿no será que el Señor te está llamando también? Nos está llamando. Bueno, nosotros pues la misericordia de Dios pues ya estamos trabajando a tiempo completo, pero ¿no será que el Señor nos está llamando a que trabajemos en su obra también? Que podamos servir nosotros acá en la iglesia, que podamos nosotros ser útiles en el reino de Dios. Entonces, por eso les puse ese versículo. Pero esta otra versión me gustó mucho, el mismo versículo que dice, pues el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer, y se recuerdan que hace 2 domingos vimos el tema, un nuevo amanecer. ¿No será que este es un nuevo amanecer para muchos de ustedes? Para la oportunidad de poderle servir al Señor, de algo que tanto habían anhelado, habían deseado o le habían pedido a Dios, poderle servir. Es que miren, hermanos, miren,
el estar hoy acá, desde ya es un privilegio. Porque muchos no están ahorita, no tienen la oportunidad. O sea, la oportunidad también, el poder servir, no es que le estemos haciendo un favor a Dios, sino es un privilegio el poder servir a Dios, hermanos. O sea, somos la realidad, somos, pero por su misericordia Él nos tomó para poder trabajar en su viña. Entonces, ahora quiero entrar a desarrollar el tema. ¿Se recuerdan que quiero hablarles de la viña? O sea, que el reino de Dios es comparado cuando alguien va a trabajar a su viña. Entonces el Señor ponía hoy en mi corazón que es necesario que aprendamos a trabajar en nuestra viña. O sea, a trabajar nuestro hogar, a trabajar nuestro matrimonio, a trabajar nuestra familia. Es muy importante, hermanos. Miren, este tiempo lo miramos bien delicado, está bien delicado. O sea, nosotros miramos un ataque de las tinieblas, miramos un ataque de Egipto, o sea, a la institución llamada familia. O sea, miramos un ataque a la institución del matrimonio, de la familia, con esas leyes, con las leyes, por ejemplo, de la igualdad de género, un ataque directo a la familia. O sea, estamos en el último tiempo, estamos en el final del final. Entonces Dios quiere llamarnos a cuidar nuestra viña. Pero ¿cuál es la que tiene que cuidar? Primeramente, la tuya, tu viña. Tienes que cuidar tu matrimonio, tienes que cuidar tu familia, tenemos que cuidar a nuestros hijos, porque es un tiempo bien delicado. Ahora, miren lo que dice Cantares 1:6. No os fijéis en que soy morena. La mejor versión en el original dice: no os fijéis en que soy negra, porque el sol me ha quemado. Ahora, ¿por qué la quemó el sol? Porque no tenía cobertura, pero también estaba afanada. Porque trabajar bajo el sol es afán. Muchas veces nosotros nos afanamos, hermanos. Y cuando nos afanamos, dice la Biblia también que la semilla no puede ser sembrada. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos. O sea, esforzarnos, ser buenos trabajadores, ser buenos, salir a trabajar. En lo que haya que hacer, tenemos que ser buenos, disciplinados, correctos, íntegros. Pero no debemos de tener cuidado de que no entre el afán a nuestro corazón. Porque cuando entra el afán, entonces se va el reposo de Dios. Y entonces queremos hacer todo con nuestras propias fuerzas. No sé si le ha pasado a usted o tal vez solo me pasaba a mí, ¿verdad? Pero cuando yo me desgasto, me estreso, llego enojado a la casa, ¿verdad? Y a veces quien tiene que pagar es la esposa a veces, ¿verdad? Y si no, a veces los hijos. Porque tal vez por ese afán las cosas no nos salieron como tenían que salir y ya llegamos. Entonces no estamos cuidando nosotros la viña como debe de ser. Entonces mira aquí, esta mujer dice: los hijos de mi madre se enojaron conmigo, me pusieron a guardar las viñas. Pero mira esta mujer: y mi propia viña no guardé. Miren qué tremendo. Me voy a quitar el saco porque intenté ponerlo hoy, pero de todos modos sigue el calor, ¿verdad? Así con un poquito más de libertad. Entonces mire esta mujer que estamos hablando nosotros aquí. Esta es la mujer, esta es la novia, es la amada. Pero fíjense que qué interesante, porque ella se puso a cuidar la de ella. Entonces a veces nosotros, hermanos, descuidamos nuestra viña.
Y usted vino a escuchar la palabra, ¿verdad? Amén. Voy a meter la espada un poquito. Amén. Tal vez va a doler un poquito. Pero muchas veces nosotros, digamos, nuestra viña no son solo los hijos. Nuestra viña es también nuestro cónyuge. Y muchas veces nosotros lo descuidamos, la descuidamos. Al principio, cuando nos empezamos a conocer, pues somos muy atentos. Somos muy atentos, con muchos detalles. Pero ya conforme pasan los años, los vamos perdiendo. Y no debe de ser así. Y esto yo también lo tuve que aprender, amados hermanos. No vayan a pensar, el pastor está hablando y él tal vez no. Tuve que aprender. Porque yo les he contado. O sea, yo no tuve no tuve la figura paterna. Y por supuesto no tuve ver a mis padres que me enseñaran cómo tenía que tratar yo a la que iba a ser mi esposa y a la que es mi esposa. Porque yo lo que miraba eran golpes, alegatas, gritos. La palabra me fue enseñando y mi pastor me fue enseñando. Entonces muchas veces nosotros descuidamos la viña. Tenemos que cuidar la viña. Ella dice, mi propia viña no guardé. Igual la esposa, ¿verdad? A veces deja de atender al esposo. No, tenemos que cuidar y tenemos que tomarnos el tiempo, pero ese no es el tema, ¿verdad? Ya rápido se va el tiempo, a lo mejor entremos. Entonces, trabajar en la viña. El reino de los cielos es igual, el reino de Dios es igual a un hombre de casa que mandó a contratar obreros para su viña. El reino de los cielos es igual a un papá que tenía 2 hijos y que a uno de ellos le dijo: hijo, ve a trabajar a la viña. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la viña? Entonces vamos a la Biblia. ¿Cómo vamos a trabajar nuestra viña? ¿Cómo vas a trabajar tu casa? ¿Cómo vas a trabajar tu hogar? Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Entonces, ¿qué entiende usted por labrar la tierra? ¿Qué sería labrar la tierra? ¿Cómo? Prepararla. ¿Pero cómo se prepara? Remover la tierra, ¿verdad? Con el, ¿verdad? O sea, remover. Entonces, aquí ya no pude desarrollar esta parte porque ya no me dio tiempo, ¿verdad? Tendríamos que ver qué significa el arado para poder trabajar. Pero lo que es muy importante, y me traía a memoria algo que a nosotros nos pasó la pandemia. Cuando empezó la pandemia, nosotros teníamos un negocio y se vino abajo, ¿verdad? Porque nuestra área era la parte educativa. Y entonces cerraron escuelas, colegios, universidades y se cerró todo. Y entonces dijimos, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer? Y entonces teníamos una propiedad y entonces a mí se me vino la idea. Primero dije, hay que hacer algo, tenemos que trabajar, pero dije yo, ¿y si le ponemos grama? Y empezamos a alquilar los espacios, como la gente no podía salir y todos estaban encerrados. Dije, tal vez esto es una buena idea. Pero que el terreno estaba lleno de monte, lleno de plantas. Entonces agarré a los varones de la casa, ¿verdad? Voluntariamente, ellos se vinieron. Ahí están, porque ahí están, ¿verdad? Entonces no puedo yo agregar nada más, ¿verdad? Nos da risa, ahora nos recordamos, ¿verdad? De esos momentos bonitos. Y primero, nosotros nunca habíamos ejercido un trabajo de agarrar el arado que el suelo fecunda, ¿verdad? Entonces el primer día ya todas las manos reventadas con ampollas, pero nos venimos a encontrar, teníamos que arrancar, pero las plantas tenían raíces profundas. Entonces no solo era de darle vuelta, necesitaba fuerza, sacrificio, ¿verdad?
sudor, y nos enfrentamos, pero como ya nos habíamos metido y era también buscando una fuente de ingresos, tuvimos que entrarle. Pero entonces ahora traigámoslo a lo espiritual. Tienes que empezar a labrar la tierra para arrancar todas las raíces. Pero ¿qué raíces tienes? O sea, ¿qué raíz? ¿Será que hay una raíz de amargura como dice la Biblia? ¿Qué raíces hay que tienes que arrancar? ¿Qué raíces tenemos que arrancar de nosotros mismos y de cosas que dejamos que entraran a nuestra casa? Porque así dice la Biblia. Ahí les voy a mostrar después del versículo. Que debemos de quitar toda planta que no plantó el Padre. Amén. Entonces también fíjense que hay una raíz que se llama raíz de retama, que esa habla de soledad, pero tendríamos que ver qué raíces hay. ¿Qué raíces? ¿Qué cosas hay profundas? Hay escondidas. Entonces tenemos que, recuérdense que el reino de los cielos es cuidar nuestra viña, trabajar en nuestra viña. Entonces tenemos que arrancar, pero empezando por nosotros. ¿Será que tenemos que arrancar una vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres? Constantemente. Yo, por ejemplo, a mis hijos les digo, ustedes oren, y aunque nosotros estamos ejerciendo un ministerio, pues dice la Biblia que les heredamos una vana manera de vivir. Entonces ustedes tienen que romper lo malo que nosotros les pudimos heredar. Tienen que romperlo. Y no solo de nosotros, sino de los ancestros. Y eso lo hemos hablado en otras oportunidades. Romper toda vana manera de vivir que heredamos. Entonces hay que empezar a labrar la tierra. Hay que empezar a darle vuelta. ¿Qué cosas están escondidas? ¿Qué cosas nosotros llevamos que no eran buenas y ahora crecieron? Y están afectando la casa, están afectando el matrimonio. A veces llevamos ideas erróneas, hermanos. A veces ideas que los supuestos académicos, los supuestos científicos, los supuestos entendidos ponen de moda y que la gente dice, sí, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita la psicología actual, ¿qué dice? Sacaron un estudio, dicen ellos, ¿verdad? Una supensada, que para mejorar las relaciones en un matrimonio es mejor vivir en camas separadas o en cuartos separados. Así no dice la Biblia. ¿Cómo va a ser? Pero esa es la nueva tendencia, ¿verdad? La nueva tendencia. Son pensadas, son fumadas de ellos, ¿verdad? Son fumadas. Pero a veces lo podemos llevar a la casa, ¿verdad? Entonces, si estás durmiendo en cuartos separados, no le agrada a Dios. Amén. Muy bien. Así agarro fuerzas para seguir predicando. Muy bien. Entonces, fíjense que esa palabra labrar en inglés, ¿cómo se leería ahí? Erasto. Ahí te puse la versión en inglés. Husbandam. Muy bien. Ustedes me entienden, ¿verdad? Dice Génesis 9:20. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y la mejor versión, una de las mejores traducciones es la King James. Y esa palabra husbandam aparece 7 veces en la Biblia. Y entonces, increíblemente, cuando habla únicamente de husbandam, está hablando del Señor Jesús y del Padre. Ellos son labradores. Entonces, ¿a quién le tenemos que aprender? A ellos. Y también a Noé, porque Noé dice que era el que era puro de aquella generación. Entonces tienen mucho que enseñarnos ellos, ¿va? Ahí se los pongo, mire. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Es husbandam, es la mejor versión. Ellos son labradores, trabajando en su viña. Aquí está la otra. No soy profeta, sino labrador. Y ahí le puse la versión King James. Hablando aquí la profecía del Señor Jesucristo, no soy profeta, sino labrador de la tierra,
pues he estado en el campo desde mi juventud. Le agregué el versículo 13, Zacarías 13:6, porque les quería comentar, ¿verdad?, la profecía, y alguien le dirá: ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá: son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Esto se va a cumplir al final de la gran tribulación, cuando el Señor descienda. Y entonces Israel, el Israel nacional, lo van a ver y le van a decir: ¿y quiénes te hicieron esas heridas? Y él dice: mis amigos, o sea, los antepasados. Ahí es donde se van a asustar, porque Israel como nación, ellos están esperando aún al Mesías, y él vino hace 2000 años. Se van a ir ellos de espaldas y van a llorar, porque sus ancestros fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo. Entonces se los quería dejar ahí para que miremos, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús está encriptado en toda la Biblia. Toda la Biblia habla del reino de Dios, habla del reino de los cielos y habla de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice Mateo 15:13: pero él contestó y dijo: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Entonces vuelvo a la carga. ¿Qué cosas han crecido en tu viña que no son de parte de Dios? ¿Qué costumbres hay en nuestros hogares que no le agradan a Dios? Entonces ahí sí que cada uno de nosotros conoce su hogar. Tú conoces bien tu hogar y sabes que hay cosas que tal vez no le agradan a Dios. Tienen que ser desarraigadas. Tienes que cuidar tu viña. Tenemos que cuidar nuestra viña, porque eso es parte del reino de Dios. Cuidar nuestra viña, cuidar nuestro matrimonio, cuidar nuestra familia, cuidar a nuestros hijos. Hermanos, ahora con la educación que hay, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que estar bien cimentados en la palabra para poder enseñarle a nuestros hijos. Cuando yo acababa de venir, me escandalicé cuando pasé enfrente de un colegio. Había dos nenas de 12 años. Todavía no se han aprobado esas leyes. Pero ¿y si el Señor tardare? ¿Qué más van a ver nuestros hijos? Entonces tenemos nosotros que cuidarlos. Y por eso el interés, hermanos, y el domingo les anuncié, ¿verdad?, de poder, ya nosotros se les está dando clases a los nenes, pero también ya poder que se abra el departamento de alabanza, de danza, y seguirles enseñando la palabra, para que ellos sean formados, para que ellos sean instruidos. Nosotros estamos predicando el arrebatamiento, lo creemos y anhelamos la venida del Señor, pero si Él tardare, tenemos que preparar a los jóvenes, a los niños de esta casa, para que sean hombres y mujeres valientes y se siga predicando el evangelio del Señor Jesucristo, el evangelio de salvación, que siga predicando y anhelando la venida del Señor. Porque ahora, ¿verdad?, muchos ya no. Las iglesias se convirtieron en un club social, se convirtieron en una discoteca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos nosotros que cuidarnos nosotros mismos, cuidar nuestro matrimonio, cuidar nuestros hijos, cuidar nuestra viña. Dice Ezequiel 19:10: tu madre era como una vid en tu viña. Ahora mire, ¿dónde tenemos entonces que estar plantados? ¿Dónde tiene que estar plantado tu hogar? Junto a las aguas. Estaba llena de frutos y ramas por la abundancia de aguas. ¿Y qué es el agua en la Biblia? ¿Figura de qué es? De la palabra de Dios.
Entonces, ¿dónde debemos de estar nosotros plantados? Junto al agua, donde haya palabra de parte de Dios. Pero algo muy importante, no palabra humana, sino que venga una palabra que sea revelada, donde haya una doctrina de parte del Señor. Porque ese es el ejemplo que yo siempre he puesto, ¿verdad? Es que a veces nos pueden poner 2 vasos de leche y los 2 vasos están con el líquido blanco, pero uno puede hacer de que esté lleno de amebas, microbios, de bacterias, pero se miran blancos. Nosotros debemos de tener mucho cuidado. No tenemos que tener mucho cuidado de lo que escuchamos. O sea, vuelvo a la carga. ¿Quién te enseña? ¿Quién te enseña? ¿Dónde te estás alimentando? Pues los de esta casa, espero que en esta casa, ¿verdad? Amén, amén, porque es un tiempo muy peligroso. Y por eso, hermanos, miren, ahorita nos gozamos porque se habían ido preparando un equipo, un departamento de discipuladores, y algunos se habían quedado pues todavía a la espera de que se abrieran los discipulados, y ahorita otra vez, ¿verdad? O sea, hay varios discipulados ya en diferentes casas, martes, jueves y sábados, y esta semana se abrieron otros virtuales, porque eso es algo muy importante, amados. Estamos atendiendo hermanos que no son ni siquiera de Puebla. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque nuestra motivación no es buscar llenar acá. Gloria a Dios, y yo se los he dicho. Todo pastor se alegra cuando entra alguien acá por primera vez. Pero esa no es nuestra motivación. Así no fui enseñado yo. O sea, mi pastor, mi apóstol, lo que me enseñó es a predicar las buenas nuevas, a llevar el plan de salvación, a partir el pan con el necesitado. Y el Señor nos ha bendecido porque no somos nosotros tampoco, si la obra es de Dios. Y por la misericordia de Dios, ustedes se han dado cuenta que hay abundancia de palabra. Ahora, ¿por qué? Porque yo predico, no. Si ahora, gracias a Dios, hay un equipo acá de hermanos, desde los que tenemos T5 hasta los más jovencitos. El Señor nos está regalando esa bendición. Entonces hay abundancia. Entonces ahora algo muy importante. Al que mucho se le da, mucho se le da. ¿Qué hacía Samuel? No dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras, ninguna de las palabras. Entonces, si hay abundancia, y no seamos como el pueblo de Israel que llegó a despreciar el maná. Otra vez maná, otra vez palabra. No se aburren. No, hermanos. Hay una abundancia porque va a venir un tiempo en que va a haber escasez. Entonces, la viña. ¿Dónde tiene que estar la viña? Junto a aguas, donde haya palabra, palabra genuina, palabra de verdad, palabra apostólica, palabra revelada, palabra llena del Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Qué más indicaciones nos dan para cuidar nuestra viña? No sembrarás tu viña con 2 clases de semilla. No sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles. Mire, es que ahí está todo en la Biblia. Todo. No 2 clases de semilla, una sola. Pero esto lo que nos está hablando es no a las mezclas. No podemos mezclar. No a las mezclas. No sembrarás tu viña con 2 clases de semilla. No sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles. No ararás con buey y asno juntos. No vestirás ropa de material mezclado de lana y de lino. Mire qué tremendo. Aquí primero nos da una enseñanza de la semilla, pero luego dice que no tiene que arar el buey y el asno. ¿Quién es el buey? Los ministros.
Ahí hay otra enseñanza. El ministro tiene que ser un buey. ¿Por qué es buey? Porque ya está castrado. O sea, un ministro, hay un gran peligro. Y es lo que ha destruido lamentablemente muchas iglesias. Y hay mucho pueblo de Dios que ahorita anda errante, porque lamentablemente un toro se puso a ministrar en la iglesia. Y entonces el toro lo que hizo fue enamorar a la novia del Señor. Y es molesto que muchas iglesias han sido destruidas por el pecado del ministro de índole sexual o pseudo ministro, no estaba preparado. Pero eso es bien delicado. O sea, eso es muy delicado. Ahora, ¿y el asno qué representa? La necedad. La necedad, ¿verdad? Entonces, mire, entonces por eso es importante. Entonces, ¿quién te tiene que ayudar a arar en tu campo, en tu viña? Un buey. Un buey es el que tiene que ayudarte y no la necedad. Cuando hablamos de ropa estamos hablando de cobertura. Tienes que encontrar una cobertura genuina de parte de Dios. Pero avancemos. No estéis en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces lo puse, hermanos, porque quise aprovechar porque está hablando de mezclas. Y miren, hermanos, nosotros ya estamos arruinados para el mundo. Nosotros ya no debemos de participar en las actividades del mundo. Ya no podemos. Tenemos que definirnos. Tenemos que ser hombres y mujeres no de doble ánimo. Porque ya no nos sentimos bien ahí. Porque una vez alguien me dice, pastor, pero ¿y entonces cómo les voy a predicar? Es que aparte es ir a predicarles, ¿verdad? Aparte es ir a evangelizar y aparte es tener comunión, ¿verdad? Que ya nos sentemos en la misma mesa, empieza a salir las botellas de ron, de whisky, de tequila, ¿verdad? Empiezan ellos a contar los chistes en doble sentido y nosotros va de carcajearnos. No, ya no podemos, ya no podemos, ya no podemos. Pero eso es el mundo, hermanos. Pero yo no me voy a sentar a la mesa también con uno que se diga ministro y que le diga a las ovejas, te puedes tomar tus traguitos, y al otro día como si nada. ¿Cómo así? No se puede. Mira, 3 cervezas te autorizo, la cuarta sí ya es pecado. ¿Cómo así? Y pasa, hermanos, está pasando. Es lamentable. No a las mezclas. O sea, eso, ¿verdad? Para decirlo, no podemos, no, dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Tenemos que ser definidos. O sea, la novia del Señor es una mujer definida, una mujer virtuosa, una mujer que no le gustan las mezclas. Es la iglesia de Dios. Me quedan 10 minutos. Y entonces esto lo vamos a tener que estudiar en otra prédica, primero Dios, porque esto ya nos amplía más. Porque empezamos a ver primero labrar la tierra, ¿verdad? ¿Dónde tiene que estar plantada? No 2 clases de semilla, pero aquí nos deja ir otra serie de enseñanzas. Escuchad otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña. Entonces tenemos que plantar la viña, luego la cercó. O sea, mire todo el trabajo que hay que hacer. Cercó con un muro, luego cavó en ella un lagar. ¿Qué es un lagar? ¿Cómo es cavar? Y edificó una torre.
O sea, tenemos que edificar una torre. O sea, que en tu viña ya la empezaste a trabajar, la empezaste a labrar, empezaste a arrancar todas las raíces, todas las plantas, todo lo que estaba ahí. ¿Dónde? ¿Cómo tenemos que empezar a sembrar una semilla no adulterada, no mezcla de semillas, para no confundirnos nosotros ni los que el Señor nos... Porque todos nosotros vamos a entregar cuentas de nuestra familia. Bueno, entonces ya empezamos a trabajar esa área, arrancando raíces, plantando un lugar donde haya agua abundante, donde haya palabra abundante. Tener cuidado de no hacer mezclas. ¿Será que suficiente, verdad? Ahora tenemos que cercarla con un muro. Tenemos que hacer un lagar. Tenemos que edificar una torre. ¿Qué significa cada uno? Y como dice la Biblia, la suma de tu palabra es verdad. En Isaías 5:2 dice, hablando de una viña, dice, la cavó por todas partes, quitó sus piedras. O sea, tenemos que quitar piedras, pero ¿qué piedras? De eso tenemos que ir a la Biblia. Todo eso tiene una explicación. Y la plantó de vides escogidas. Este comentario es de una de las versiones de la Biblia. Dice que eran semillas especiales, semillas escogidas. Una uva de rojo brillante. Miren qué tremendo. Aquí también nos dice, y edificó una torre, igual que en Mateo en las parábolas. ¿Qué significa edificar esa torre? ¿Qué es esa torre? Excavó en ella un lagar. Entonces aquí le puse entre paréntesis, un depósito de vino es un lagar. Y esperaba que, mire, pero ahora mira aquí qué tremendo. Hizo todo el trabajo y estaba esperando la cosecha. Pero le produjo uvas silvestres, uvas amargas. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado, o sea, hacer bien el trabajo y pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, que nos ayude a nosotros, que nos ayude con nuestros hijos, que nos ayude con nuestros nietos. Y miren, hermanos, aquí es importante también, y eso se lo dejo. Nunca juzguemos a los hermanos, a los hijos de nuestros hermanos. Nunca, nunca. No los juzguemos. Si ellos están lejos, no los juzguemos. No los juzguemos. Porque a veces nosotros somos muy prestos a señalar o a juzgar y no sabemos qué pasó. Nosotros no sabemos. Pero lo más delicado es que nosotros o tenemos hijos pequeñitos que van a crecer y van a llegar a adolescentes, y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que es, o vamos a llegar a tener más nietos. Yo no sé cuántos son abuelos aquí, yo, y quiero más nietos mexicanos. A ver, ya. Me van a pasar el tráiler ahorita que llegue a la casa. Va que mañana sale uno para Guatemala. Amén. Perdón, hermano, se me fue hoy, pero como me emociono, ¿verdad? Tengo la esperanza, tengo la fe. Amén. Entonces todo eso lo vamos a explicar primero Dios. Amén. Vamos a pedirle al Señor. Esto también me gustó mucho y se lo dejo. Mire, ahuyentaré entre vosotros el insecto devorador. Y no se os echarán a perder los frutos de la tierra, ni se estropeará la viña, dice el Señor del universo. ¿De qué está hablando aquí? ¿Discipuladores? Malaquías, ¿de qué está hablando? Entonces, o sea, esta es pensada a mí, así me lo imaginé yo. Ahorita mi esposa tiene varias plantas que le han regalado, pero han llegado las hormigas y han llegado un montón de animalitos. Entonces, ¿cómo se les tiene que fumigar? Entonces hay un espíritu, ¿verdad? Hay un devorador. Pero aquí, ¿qué dice? Ahuyentar al insecto devorador.
¿Cómo? Diezmando. Es la forma, hermanos, para que no se estropee la viña. O sea que muchas veces se piensa, no, entonces yo voy a diezmar para que el Señor me dé más dinero. No, es para que el Señor proteja tu familia, tu matrimonio, tus hijos. Hermanos, no se habla solo de dinero. Pero quiero regresar aquí. Plantó una viña y la cercó con muro. No está hablando de cobertura. Les voy a contar algo que me sucedió anoche. Como a las 11:30, las tinieblas enviaron un emisario a atacarme. Ya estábamos acostados y ya una vez había recibido un ataque, una presencia del enemigo, pero ayer fue una manifestación tremenda. Estábamos dormidos con mi esposa y de repente entonces desperté y de una vez desperté reprendiendo, ¿verdad? Entonces, reprendiendo en el nombre de Jesús. Mi esposa se levantó de una vez, ¿verdad? Y empezamos a percibir una presencia. O sea, empecé a darme cuenta yo de que había llegado un emisario del enemigo, porque la obra la vaya haciendo el Señor. Pero el enemigo también no va a querer soltar las almas. Entonces, empezamos a reprender con autoridad. Y por la misericordia de Dios, sin temor y sin miedo. ¿Por qué? Porque nosotros no venimos solos. O sea, yo no dije yo voy a ser pastor y voy a ponerme ahí en Puebla, no. O sea, venimos enviados y delegados apostólicamente. La iglesia de Guatemala nos envió para acá. Entonces empecé a tomar autoridad junto con mi esposa y empezamos a declarar en el nombre de Jesús: yo estoy bajo cobertura, estoy bajo autoridad, estoy bajo la autoridad del apóstol Sergio Enríquez, bajo la cobertura de los 5 ministerios. Me cubro con la sangre de Cristo y empezamos a reprender y a reprender y a reprender toda obra de las tinieblas. Entonces ustedes, hermanos, ustedes también una cobertura doble, pastoral y apostólica, y estamos cubiertos por los 5 ministerios. Así que si el enemigo quiere llegar, entonces ustedes tienen que tomar autoridad también, ¿sí? Para cuidar su viña, para reprender toda obra de las tinieblas, para reprender todo devorador que ha querido venir a destruir el matrimonio, ha querido venir a destruir a los nietos. Tenemos nosotros que entender entonces que en el reino de los cielos se sufre violencia, dice. Estamos en un reino, nosotros somos de parte del reino de la luz, pero hay un reino de las tinieblas. No podemos decir que ahí está en la Biblia, pero tienen que tener ustedes autoridad. Si ustedes están bajo autoridad, tienen autoridad. Es un principio, es un principio. O sea, tienen poder en su boca para reprender toda enfermedad, toda la situación que pueda estar llegando. Nosotros estamos bajo cobertura. Yo estoy bajo cobertura. Y nos pusimos a orar y nos pusimos a reprender. Y entonces llegó un momento también, hermanos. A esta casa el Señor nos ha ido llevando de dimensión en dimensión, de gloria en gloria. Pero entonces también ustedes también tienen autoridad. Amén. Para que cualquier situación que se quiera levantar, ustedes oren en el nombre de Jesús. Tenemos que orar, tenemos que reprender, porque el enemigo no está tranquilo. Cuando empieza a ver la restauración de los hogares, cuando empieza a ver que los hijos empiezan a entrar a la iglesia, entonces el enemigo no está tranquilo. Pero nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Entonces eso es parte de la enseñanza, ¿verdad? Es parte de la enseñanza. Entonces hoy vamos a orar. Aquí lo voy a dejar, se terminó el tiempo. Y pidámosle al Señor poder cuidar nuestra viña. Pídele hoy al Señor que nos ayude, que nos auxilie a cuidar bien nuestra viña.
Él nos está llamando, es el tiempo final. Está llamando obreros para servir en su obra, pero también, así como la mujer de Cantares, no podemos descuidar nuestras viñas. Tiene que haber un equilibrio, hermanos. Incluso en el servicio, si me ayuda, incluso en el servicio muchas veces se confunde la comunión con Dios con servir en la iglesia. No, aparte es tu comunión, tu relación con el Señor. De ahí tu familia, tenemos que atender a la familia. De ahí el servicio, de tal manera que es por eso que los que sirven en esta iglesia no pueden servir todos los días, no. Unos días sirven y otros días tienen que venir a recibir para llenarse. Porque a veces nosotros podemos decir, yo voy a servir en alabanza, en talento, en medios. Sino que tiene que haber un equilibrio. Que tienes que cuidar tu viña. Tienes que atender a tu esposa. Eso es muy importante, hermanos. Porque si hay división en la casa, entonces ¿cómo vamos nosotros a poder reprender la obra de las tinieblas si hay división en la casa? Yo por un lado y ella por otro lado. No. Uno hace huir a 1000 y 2 a 10,000. O sea, nos potencializamos. Y si a eso le sumamos que nuestros hijos también, entonces si uno hace huir a 1000, ¿cuántos harán huir si somos 5 en la familia? Entonces hacemos un muro, nos defendemos, nos cuidamos mutuamente. Y si como iglesia nosotros en unidad, hay unidad en esta casa, entonces la iglesia va a ir avanzando, vamos a ir creciendo, pero con matrimonios fortalecidos, con familias fortalecidas. O tenemos que cuidar nuestra viña. Eso es parte de la enseñanza que el Señor nos da. Donde hay agua, no doble semilla, labrar. Tenemos que aprender qué más es labrar, qué raíces tienes que arrancar, que siempre han afectado y constantemente vuelve un círculo cada cierto tiempo. Yo les conté la vez pasada que hace años yo detecté que con mi esposa cada 3 meses nos molestábamos, nos dejábamos de hablar. ¿Y quiénes quedaban en medio? Los hijos. Si le tomaba que ya tengo hambre. Decía a tu papá que ya le serví, ven a comer. Y los niños en medio, ¿va? Quedan en medio. Pero me di cuenta que cada 3 meses la misma situación, hasta que me di cuenta, el Señor, no me di cuenta, porque uno es tuntún, decimos nosotros allá, ¿va? El Señor me mostró, no mirás que cada 3 meses se están agarrando ustedes. Entonces estaba descuidando. A veces descuidamos a nuestros hijos, descuidamos la viña y a veces los descuidamos por los afanes. Entonces, ¿por qué no te pones de pie y hoy oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a cuidar nuestra viña? Padre, en el nombre de Jesús, aquí hay un pueblo, Señor, que ha venido, Padre, deseoso de recibir el consejo de tu palabra. Aquí hay un pueblo, Señor, que ha hecho su esfuerzo, Señor, para poder acercarse hoy al templo también, Padre. También, Señor, sé que hay un pueblo que nos está viendo en las redes, al cual también bendecimos y que tal vez más adelante van a escuchar este mensaje. Pero hoy, Señor, yo vengo poniendo delante de ti todas las viñas aquí representadas, Padre. Ayúdanos, ayúdanos a trabajar bien nuestra viña. Ayúdanos a cuidar bien nuestra viña. Ayúdanos, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo pongo, Señor, las familias representadas acá delante de ti, para que tú nos ayudes, para que nos des la sabiduría, Padre, para que nos des la inteligencia, Señor, de poder guiar a nuestra familia, Señor. Yo te pido, Padre, por los hijos de mis hermanos que hoy no están acá, Señor, pero los vuelvo a llamar, Padre. Los volvemos a llamar, Señor. Los volvemos a llamar por nombre, Padre, para que tú extiendas tu misericordia, Padre. Los cónyuges que no están, Señor,
Los llamamos, Padre. Los llamamos, queremos ser esos obreros del tiempo final, Padre, para poder cuidar nuestra viña, pero también, Padre, para poder servir en tu viña, Señor, para poder hacer bien las cosas, Padre. Ayúdanos, ayúdanos, Padre, por favor, ayúdanos, Señor. Revélanos, Padre, qué hay que arrancar de nuestros hogares, qué plantas, Señor, que tú no plantaste hay en mi casa, Señor, y que es necesario que sea arrancada, Padre. Toda vana manera de vivir de mis ancestros, Padre. Que si hay amargura, si hay rencor, si hay ira, hoy sea arrancado de tu casa, de tu hogar. Señor, la tristeza, la soledad, que hoy sea arrancado en el nombre de Jesús. Que hoy sea arrancado de raíz toda herencia de pecado, toda maldición sea anulada en el nombre de Jesús. Yo vengo declarando, Padre, que esta casa está bajo tu cobertura primeramente, pero que somos una casa con cobertura apostólica, con cobertura de los 5 ministerios, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tus hijos, auxíliales, extiende tu misericordia sobre ellos, que venga el refrigerio a sus vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y en ese sentir, hoy vamos a extenderle cobertura a mis hermanos. Pasen al frente, amados hermanos. Vamos a orar por ustedes para extenderles cobertura. Hermana, no sé, usted también de una vez. Oramos por ustedes. Oramos. ¿Usted también, hermano? Va a pedir a Daniel. Vamos a orar. Padre de Jesús, hoy vengo poniendo, Señor, estas familias delante de ti, Señor. Venimos extendiendo la cobertura pastoral de esta casa, la cobertura de los 5 ministerios, la cobertura